vamos a continuar con la entrevista. Hoy nos visita Francesc Miralles, licenciado en filosofía alemana, traductor, profesor de idioma, periodista, músico, escritor y finalmente freelance. Hola Francesc, bienvenido a Japofan. Bienvenido, Francesc. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Sí, esto de freelance lo hemos dicho porque todo el mundo es freelance hoy en día. Todo el mundo. Yo... Eso es como genérico, Sí. ¿no? Sí. Yo creo que van a hacer una carrera de freelance, te lo digo. De cómo ser un freelance y no morir en el intento. Yo me apuntaría, ¿eh? Sí. Hombre, imagínate, ¿qué estás estudiando? Soy doctor en freelance. ¿Y eso qué es? No sé, pero hago de todo. Freelance. Freelance. Ujú. Todero. Bueno, ¿os parece que empezamos? Venga, Sí. va, sí. Alex, ¿qué te cautivó? ¿Qué te hizo saltar esa chispa que sientes por la cultura japonesa? Bueno, viajar, ¿no? Cuando viajas descubres lugares que te atraen más que otros y aquellos que repites más veces es que resuenan de forma especial dentro de ti. Yo la primera vez que fui a Japón hice la ruta que haría cualquier amante de la cultura japonesa, que sería Tokio, Kioto, Nara, Nikko. Y luego ya empecé a volver por motivos profesionales, porque escribí artículos, escribí una novela que se llamaba Wabi Sabi, que pasaba en Kioto, y luego ya iniciamos con Héctor este trabajo de antropología en la isla de Okinawa, en el norte, en la aldea de los centenarios, que es Ogimi, que fue lo que nos inspiró el libro Ikigai, finalmente. Ah, muy bien. Muy bien. Yo quería comentarte que la inspiración para escribir Ikigai, el Ichigichie, eso te llegó un poco a través del Zen, el sintoísmo, algún maestro, como... Bueno, el Zen lo conocía antes, porque el Zen es quizás la forma de budismo más atractiva en Occidente. Entonces yo ya había leído muchos libros de D.T. Suzuki y todo esto, pero no, el hecho de acercarme a Japón quizás también mi interés por el arte japonés, por el haiku, la cultura del té, Akira Kurosawa, que siempre he ido a ver sus películas, Murakami, pues bueno, todos estos referentes que son japoneses pero que son universales, pues me atraía mucho a meterme en esos escenarios, ¿no? Y entonces una vez entras en Japón, pues es como un multiverso, hay muchos mundos dentro de uno, ¿no? Y nada tiene que ver una ciudad como Osaka o Kioto con el mundo rural de Okinawa. Son como continentes distintos incluso. Somos micromundos. Sí, se parece más, digamos que el norte de Okinawa, que es selva y que es rural, se parece más a un pueblo de Andalucía que no a Tokio. El estilo de vida. Sí, sí. El estilo de vida de las personas, ¿no? Sí. Luego sé que con Héctor García escribiste el Ikigai y el Ichigichie, Sí. que yo digo, es un tema tan espiritual y digo, ¿fue difícil que los dos penséis la misma cosa? Bueno, porque a veces... somos muy diferentes en nuestra profesión. Él es un ingeniero muy brillante que hace 16 años que vive en Japón, está casado con una chica de Okinawa. Entonces él llegó a Japón para programar la versión internacional de Twitter, que se hizo desde un laboratorio de allí, y a partir de aquí siempre ha trabajado en empresas tecnológicas japonesas. Y yo vengo más del mundo del periodismo, de las letras, y nos encontramos los dos con un interés de conocer por qué un pueblo de 2.800 habitantes perdido al norte de Okinawa tenía el récord Guinness de longevidad. Entonces dijimos, vamos a entrevistar a todos esos ancianos a ver qué nos dicen sobre su estilo de vida, a qué hora se levantan, a qué dedican el día, qué cocinan, cómo se encuentran, y ese fue el estudio que nos llevó a escribir el libro finalmente. Pues son los que viven más ahí en esa isla, Sí. se ve. En aquel momento era el pueblo con más centenarios cada 1.000 habitantes del mundo y entró en el Guinness Record en el caso de la longevidad. Y luego lo que fue curioso es que en enero volvimos, justo antes de la pandemia, con National Geographic para hacer un reportaje allí, y algunos de los que habíamos entrevistado 5 años después seguían vivos. Fuimos a casa de un hombre de 108 años que regaba el huerto y que oía mal, pero aparte de eso estaba estupendo. Hostia, lo hacía todo, vamos. Sí, nos recibió regando bueno, más que naranjos, ahí hay una fruta que no existe aquí, que se llama shikwasa, que es muy ácida, y allí en ese pueblo viven de la shikwasa. Y nos regaló unas cuantas shikwasas, regó, se levantó, entraba y salía de la casa. Entonces, 108 años y una vitalidad admirable.
Me voy a apuntar la fruta por si acaso, nunca se sabe. Ellos dicen que Cuidado. contribuye a su longevidad, puede ser. porque es 100 veces más antioxidante que el pomelo, según ellos. Claro, Pues sí, tiene su motivo. Lo he hecho en broma, pero no sé, igual en serio. Hay que Es algo- investigarlo. merece la pena investigarlo. Sí, sí. Muy bien. ¿Podrías explicarnos brevemente de qué trata la enseñanza de Ikigai, Sí. Ichio? Ikigai es una palabra de estas japonesas que no se puede traducir con un solo término. Sí. Iki es vida, como la película de Kurosawa, ¿no? Vivir, que es una película muy bonita. Y Gai se suele traducir como merecer la pena. Por lo tanto, Ikigai sería una vida que merece la pena, una vida con propósito. Entonces, este término tan japonés, pues es algo que está muy presente. No diría ya solo en Okinawa, en este pueblo, que el japonés de por sí es activo. No les gusta retirarse de la vida. Entonces, yo recuerdo siempre viajando por Nagano y por zonas rurales de Japón, en las estaciones hay muchas personas mayores que son guías voluntarios que te llevan a los hoteles, que te indican los autobuses, que te dan... Entonces, ese Ikigai, yo creo que es algo muy propio japonés, ligar tu vida a una actividad que dé sentido a tu existencia y que te haga útil para la sociedad. Eso es interesante. Sí, muy bien. Profundo, ¿no? Bueno, sí, muy profundo y muy propio, además de un personaje poco conocido aquí, que es anterior a Viktor Frankl, porque aquí todo el mundo conoce El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, la terapia del sentido. Pero 3 o 4 años antes había un terapeuta japonés llamado Shoma Morita que ya trabajaba en esto mismo y que ya trabajaba con pacientes a través del propósito vital. Cuando venía alguien con muchos problemas psicológicos, le ayudaba a encontrar un propósito en su vida y a partir de ahí pues venía la curación y la reinserción en la sociedad. Volver a entrar otra vez. Volver a entrar, ¿no? Lograr que algo te apasione, sentirte útil y poner algo en tu día que irradie un poco de esperanza. No, eso... Sí, Qué bueno. Yo lo veo, pues recordando a mis padres. si no tienes ilusión por nada, te quedas quieto y ahí te vas Exacto. muriendo. Sí, Como decía exacto. Nietzsche, quien tiene un por qué vivir puede resistir casi cualquier cómo. Entonces, el Ikigai, el propósito vital, es aquello que todo el mundo busca para que sus días tengan un sentido y para soportar las adversidades también, ¿no? Si hay ese faro que te ilumina y esa ilusión, pues bueno, puedes ir trampeando. Es muy Muy bien, qué interesante, ¿eh? Me estoy enterando de cosas. Bueno, Oye, muy buenas, ¿eh? siempre hay cosas Está nuevas. bien. Es verdad. ¿Ya? Vale. Bueno, luego Héctor García y tú sois un poco los fundadores y divulgadores de esta filosofía, ¿no? Sí, De el Ikigai. primer libro que salió de Ikigai fue el nuestro. Hay uno de un ingeniero que se llama Sí. Ikigai, pero que no va sobre psicología, va de otras cosas. Pero el primer libro de Ikigai que se publicó es este que escribimos, está en 55 idiomas, incluso en japonés se ha traducido. También. Ay, Sí, pero ahí es el único país donde le cambiaron el título. ¿Sí? ¿Así? ¿Cómo se llama? Quizás Ikigai les parecía una palabra poco atractiva, porque es una palabra común en japonés. Ya la conocen Sí, mucho. Entonces, Ajá. pusieron un título raro como El viaje de 2 españoles para descubrir el Japón, no sé qué. No, es un título Está que bien. nada tiene que ver con No todo tiene que esto. ver. Sí. Pero, bueno, es más atractivo a lo mejor para Sí. Lo japoneses. decía porque, digo, para el pensamiento occidental del oriental y encima juntas al español, no es fácil esta filosofía. Bueno, no, siempre hay puntos en común. O sea, de Sí, eso hecho, sí. lo que vimos en Ogimi con estos ancianos, pues son conversaciones muy parecidas a las que podrías tener, no sé, en Castilla, en un pueblo de estos que viven centenarios. Hay algunos sitios señor, así ¿eh? también. Y que tienen también, que funcionan igual, ¿no? Se levantan con el sol, una vida muy al aire libre, muy comunitaria, de ir a visitar los vecinos. De hecho, no somos tan distintos. Sí, hay cosas que sí, que yo creo que más o menos... Es lo mismo. Estilos de, La gente allí. ese estilo de vida rural, básicamente, sí. Muy bien. ¿Tienes en preparación algún proyecto que se pueda comentar o depende de...? Bueno, el segundo libro que nuestro compañero ha mencionado, Ichigo Ichie, es interesante, porque es otra expresión japonesa que aquí no era conocida hasta que hicimos el libro, que es algo propio de las casas de té, que eso que sé que os gusta a vosotros. casa de té. Cuando tú entras en una casa de té tradicional en Japón, en muchas hay una tablilla Sí. donde pone Ichigo Ichie, que significa, literalmente es una vez, una oportunidad. Pero en conjunto, la filosofía del Ichigo Ichie es que lo que vamos a vivir aquí
no se repetirá nunca más. Y por lo tanto, el carácter único de cada momento. Y eso lo dejó escrito uno de los fundadores de la ceremonia del té en el siglo XVI, que dentro del protocolo que escribió de cómo tenía que ser una ceremonia, una dijo: trata a tu huésped con Ichigo Ichie, es decir, como si no lo fueras a ver nunca más en tu vida, y ese fuera el recuerdo que se llevara de ti. Y eso es muy bonito. Sí, Bueno, bonito. Y es una expresión que se usa hoy en día. Cuando te encuentras con alguien te pueden decir Ichigo Ichie, ¿no? Ya, Pues ya. ha estado bien, aunque no nos veamos nunca más. Muy bien. Eso me pasó en la casa de té de que no pienso ir nunca más. Porque no sirvió el té bueno, ¿eh? Era aquí. Yo era Japón. Bueno, a ver, y por último, ¿qué traerías de Japón a España y que nos ayuda a mejorar? ¿O Mira, crees que ya estamos perdidos? yo que soy un gran amante de los trenes, traería el silencio que hay dentro del Shinkansen. Porque es un escándalo comparar lo que es coger el AVE, que se te pone detrás, aunque ponga vagón en silencio, y se te pone uno a hablar una hora por teléfono, o gente verdad. hablando y gritando. Cuando tú vas en un vagón del Shinkansen, no sé, la ruta más típica, Tokio-Kioto, sorprende el silencio absoluto, y que cuando pasa la camarera a ofrecer bebidas, antes de cambiar de vagón se gira, saluda a todo el mundo y pasa. Esa cortesía yo la traería a España. Sí. Pero no, para todo el mundo, ¿eh? No solo para los No, funcionarios. pero incluso de los trenes. metros también, que yo he ido a Japón en metro, tampoco no hablan mucho. Igual, pero no hablan, tanto como aquí, ¿eh? no hablan ni se cruzan las miradas, porque es verdad. considerado de mala educación. Y yo Verdad. recuerdo la primera vez que estuve en Tokio, que delante tenía en el metro un ejecutivo que leía una revista erótica en papel. Sí. Pero la leía tranquilo porque nadie miraba en su dirección, porque Ah. se considera invasivo mirar lo que hace el otro. Bueno, y eso es claro, muy sí. interesante. verdad, El es respeto al espacio Sí, señor, propio. está muy El bien. respeto al espacio propio. No te miran por encima del hombro. No, no. porque Ahora he entendido yo también que eso, que me ha pasado, que yo he visto en el metro, ¿no? Y tal, y digo, oye, con qué libertad, ¿no? Sí, Y tal. sí, sí, porque, claro. sí, porque saben que igual hay quien mira de reojo tal, pero Pero que nadie viola el espacio del otro. Muy Eso está bien. Eso está muy ¿Ves? bien. Qué Ahí bien. puedes ir con el periódico. Oye, pero qué respeto, ¿no? Tan Y es curioso absoluto, ¿no? que mucho antes de la pandemia tú ibas al metro de Tokio y un tercio ya llevaban mascarilla y no había pandemia ninguna. Y también por el mismo motivo, para no infectar al otro, por si acaso, ¿no? Es Sí. una sociedad Es que es otro mundo, discutible ¿eh? como todas, pero el respeto El y la respeto. cortesía es brutal. Sí, es Lo tiene muy presente. No, eso sí, Sí. eso sí que me he dado cuenta, ¿eh? Ujú. Puedes discutir lo que quieras, pero eso del Eso, respeto, la disciplina, eso lo tienen. eh, ¡Buah! es oro. Sí. Pues, Francés, muy bien. no tenemos más tiempo, nos gustaría Encantado estar más rato. de charlar con vosotros y nos Espero que haya seguiremos estado viendo. bien. Con mucho gusto. Gracias a ti. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Japofans.